Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón y en este momento vamos a analizar y conversar con el principal protagonista de una denuncia constitucional presentada este mismo día en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, investigado por serios delitos, por aparentes irregularidades cometidas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este momento estamos acompañados con Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, quien ha presentado esta denuncia el día de hoy. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto comunicarme con ustedes. Efectivamente, el día de hoy interpuse la denuncia constitucional en contra del expresidente Martín Vizcarra por ser integrante o cabecilla de esta organización criminal cuya hipótesis del Ministerio Público refiere de que esto habrían estado enquistados en Provías descentralizado del Ministerio de Transportes. Entonces, para poner en contexto, es que toda esta red de organización criminal se podría darse tal cual sucedió con el expresidente Pedro Castillo, es decir, Pedro Castillo habría copiado todos estos actos irregulares de Martín El modus Vizcarra, operandi, porque digamos. ha sido el mismo modus operandi, los mismos libretos. Mire usted, Pedro Castillo utilizaba a su mujer Lidia Paredes para recibir dinero, la coima que justamente declaró Salatiel Marrufo el 7 de diciembre, donde cae a raíz de la investigación que hacíamos en la Comisión de Fiscalización. Pedro Castillo se encuentra acorralado, ¿no?, de la declaración de Salatiel Marrufo y comete esa torpeza de pretender ser Congreso de la República. La misma temática, los mismos actos ilegales ha realizado Martín Vizcarra, porque también, ojo, no solo es la declaración de Karen Roca, que era la secretaria de Martín Vizcarra, sino hay varios testigos, varios colaboradores eficaces, varios exfuncionarios ligados a Martín Vizcarra, donde refieren que efectivamente la esposa, Maribel Díaz, creo que la esposa de Martín Sí. Vizcarra, administraba los millones de dinero que le entregaban a Martín Vizcarra, dinero que ingresaba a Palacio de Gobierno en maletines y en En tubos. portaplanos, ¿no? Sí, Esos tubos que portaplanos. eran portaplanos. Esos dineros llegaban a manos del expresidente Martín Vizcarra y que también administraba la propia esposa de Martín Vizcarra. Asimismo, utilizaban ministerios. Mire usted, Pedro Castillo utilizaba a Juan Silva, ¿no? Se utilizaba a General Alvarado. La misma figura delictiva es que Martín Vizcarra utilizaba el Ministerio de Transportes con Edme Trujillo y también el Ministerio de Vivienda para articular, para concertar actos de corrupción. Entonces, todos esos presuntos actos delictivos están siendo comprendidos o investigados de manera preliminar en el Ministerio Público. Es más, a todos esos brazos articuladores han dado detenciones preliminares. Ministros, asesores principales, como por ejemplo el señor Carlos Rivilla, que ha sido asesor de Martín Vizcarra, están todos ellos con detención preliminar. Pero el cabecilla, el líder, el que dirigía a todos esos tentáculos, está libre, está impune, Sí. libre de ¿Y polvo y paja. usted cree, Entonces, congresista, que todos los elementos que ha descrito ya podrían, digamos, determinar una decisión distinta de la Fiscalía, una detención preliminar, una detención preventiva contra el expresidente Vizcarra? Todos los elementos que usted ha descrito hablan de que no es un caso que está empezando, sino que ya se están teniendo pruebas al respecto, ¿no? correcto. Y efectivamente, entonces, ¿qué sucede? Es que el Ministerio Público no comprende aún a Martín Vizcarra porque él tiene las prerrogativas como expresidente de la República, El artículo antejuicio, 99 de ¿no? nuestra Constitución, el El antejuicio antejuicio político. político. Entonces, eso lo podría hacer perfectamente el Ministerio Público, pero eso va a llevar muchísimo tiempo, considerando que el Ministerio Público ahorita está pues un poco viendo otros temas de índole institucional.
pero Ujú. justamente comprende al Congreso de la República cumplir estrictamente funciones de control político. Es por eso que en pleno uso de mis funciones y atribuciones he interpuesto esta denuncia constitucional para que en su oportunidad el expresidente Martín Vizcarra se le levante el antejuicio político, se le levante esa inmunidad como es presidente de la República, el cual va a permitir que a Martín Vizcarra se le procese como una persona común. Claro. Entonces, Entonces, el para que esto objetivo de esta suceda, denuncia constitucional es básicamente quitarle ese paraguas, quitarle ese velo que tiene en este momento el expresidente Vizcarra, para que la Fiscalía pueda determinar cualquier tipo de medida coercitiva contra él. correcto. Ese es el Y mire objetivo. usted, correcto. Y eso es el procedimiento estricto del derecho parlamentario. Es el procedimiento de la pluralidad de instancias que en el Congreso, que en este Congreso de la República sí se está respetando, no como otras instituciones que vienen vulnerando todas estas normativas legales. Entonces, en ese orden de ideas es que esta denuncia ya está en la subcomisión de acusaciones constitucionales. La subcomisión va a tener que fijar una fecha para sustentar mi denuncia y en su oportunidad elevarán a la subcomisión para que se designe a un ponente que también hará uso de la palabra y nuevamente, esta denuncia pasa a la comisión permanente, que se genera otro debate y luego pasará al Pleno del Congreso. Vea usted, procedimientos estrictamente tal cual dispone el derecho parlamentario. Nosotros vamos a cumplir con todo ese procedimiento, pero reitero, aquí ya está en manos del Congreso de la República que también se vote a favor de esa denuncia que estoy Sí, interponiendo por ser congresista, de ¿y justicia, cuánto porque hay es elementos de convicción suficientes. este proceso que se va a realizar, ¿no? Lo que usted mencionaba, que usted tiene que sustentar la denuncia, luego se designa un ponente, el procedimiento que usted ha mencionado hace un momento, ¿cuánto puede demorar? Porque se sabe que el Congreso en ciertos casos ha acelerado el paso y en otros más bien se sigue un proceso un poco más lento del que a veces se tendría que destinar, ¿no? Entonces, en este caso habría que, digamos, tener una posición política, una voluntad política de las bancadas si es que se quisiese, aún cumpliendo con los plazos que usted ha mencionado, pero que se acelere con este procedimiento, ¿no? ¿Cuánto cree usted que puede tomar un tiempo prudente para que se tome una decisión al respecto, en el Pleno ya, ¿no? Y usted tiene la razón cuando refiere que el Congreso en algunos casos, mire, ha dilatado el tema. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, como por ejemplo cuando se ha investigado, cuando se ha querido investigar a esas redes de corrupción denominados los niños. Entonces, el Congreso tiene el debido procedimiento, tiene la obligación que tenemos como control político. Esto, mire, llevará unos 15 días 15 a 20 días que la subcomisión de acusaciones constitucionales me fije una fecha para sustentar, para oralizar esta denuncia que se ha presentado el día de hoy. Y esto, entre el procedimiento nuevamente a la subcomisión, a la comisión permanente del Pleno del Congreso, yo creo que debería ser no sé, un mes y medio, 2 meses. Por eso que en los próximos días voy a solicitar que se dé celeridad. Claro, que se Vamos a ver priorice el cuántos tema. congresistas estamos a favor que se luche contra los actos de corrupción y algunos esperemos que lo sigan protegiendo y que no quede impune estos Claro, actos ilegales, ilegítimos que ha venido desarrollando Martín claro. Vizcarra, un presidente lleno de vicios ocultos, llenos de actos de corrupción. Peor aún, a raíz de su mala gestión para combatir el tema del COVID, han fallecido miles de peruanos. Todo ello no puede quedar impune. El lagarto no puede estar vivito y coleando, porque aquí lo que se necesita es darle seguridad y garantía al país. Claro, y de lo que usted ha podido escuchar, congresista, obviamente ahí en Pasos Perdidos, en las oficinas del Congreso, se escucha de todo, todo el país ya sabe de la denuncia constitucional que usted ha presentado. ¿Usted cree que es un trámite levantarle este antejuicio político a Martín Vizcarra, que hay que cumplir con los plazos, en efecto, hacer que sea lo más legal posible, pero que es un trámite que va a cumplir el Congreso con realizarlo? ¿O ve alguna fuerza política, alguna bancada que pueda estar un poco en contra de la denuncia constitucional? Esperemos de que no sea así. De por sí es cierto que es un trámite regular,
formal, un poco engorroso, pero recordemos de que ya el propio Alex Martín Vizcarra, ya el Congreso le ha levantado ese aforo, esa inmunidad, ese antejuicio político, como por ejemplo en el caso COVID. Aquí, lamentablemente, hay algunas instituciones del Estado que están protegiendo indebidamente a Martín Vizcarra, porque en el caso COVID esto ya está en manos del Ministerio Público, sino que antes algunos ex fiscales de la Nación han estado protegiendo estos actos irregulares que ha mantenido Martín Vizcarra. ¿Por qué? Mire, por todo esas denuncias que han salido del Congreso de la República, está en manos del Ministerio Público, está en manos de la Fiscalía de la Nación para que se le comprenden las investigaciones. En otros casos, ya habían dictaminado, ya habían hecho todo un show para dar detenciones preliminares, prisiones preventivas, no habiendo elementos de convicción. El Ministerio Público hoy tiene esa obligación jurídica y política, yo creo que más jurídica, por supuesto, de cumplir fielmente con lo que dispone el Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero, reitero, desde el Congreso de la República estamos cumpliendo nuestro rol político, nuestro rol de fiscalización para que no quede impune estos actos de corrupción que se vienen lamentablemente dando en contra de toda la ciudadanía, de todos los peruanos. Entonces, reitero, mire, Martín Vizcarra cobraba el 3.5% de las obras que se licitaban en su gestión. O sea, millones de dinero que ha recibido Martín Vizcarra. Reitero, esto lo dicen los colaboradores, los testigos protegidos, la secretaria misma de Palacio de Gobierno, inclusive, reitero, un alto mando del ejército peruano que él admite, él declaró de que efectivamente le dieron órdenes para que cuando ingresara los asesores de Martín Vizcarra, como el señor Carlos Villanueva, apaguen todas las cámaras. Y este señor llevaba en maletines, llevaba en mochilas y en portaplanos, unos tubos que se llevan los planos, donde hacían el ingreso de estos grandes montos de dinero. Así que hay muchas evidencias, muchos elementos de convicción donde ya en otro escenario Martín Vizcarra debería estar con prisión preventiva. De acuerdo, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. A ustedes, muy amable, gracias. Bien, ha sido el congresista Héctor Ventura, de la bancada de Fuerza Popular. Lo decíamos al inicio, ha presentado el día de hoy una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento contra Martín Vizcarra, expresidente de la República, que está comprendido en una serie de procesos, pero en este caso por el aparente porcentaje que habría cobrado en las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a varias empresas, lo que está comprendido en la tesis fiscal del caso contra Martín Vizcarra. Para hablar sobre este tema estamos acompañados gratamente de la abogada penalista Romy Chan. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Primero, ¿cuáles podrían ser estos alcances de esta denuncia constitucional? El congresista Ventura ha mencionado de que se necesita un antejuicio al expresidente Vizcarra. ¿Podría un poco comentarnos sobre eso, por favor? Sí, lo que pasa es que todos los funcionarios públicos de alto nivel, como es el caso de un presidente de la República o un ministro, por ejemplo, de Transportes, ¿no? Tienen pues como un manto protector que se llama justamente la inmunidad. Entonces, para que la Fiscalía pueda continuar ya para un proceso penal contra estas personas, necesita siempre la autorización del Congreso primero, ¿no? Entonces, entiendo que el congresista lo que está haciendo es presentar esta denuncia para que sea evaluada por la subcomisión correspondiente del Congreso y luego debatida en el Pleno para ver si se le levanta o no se le levanta al señor Vizcarra este manto protector llamado inmunidad. Ahora, ¿qué opina usted, doctora, sobre los argumentos, que son los mismos los argumentos que ensaya el congresista en la denuncia, que son parte de la tesis fiscal, en este caso que la Fiscalía, bueno, le imputa, como decía al inicio, al expresidente ser líder de una organización criminal? Han habido algunas personas detenidas de manera preliminar por el equipo de fiscales de lucha contra la corrupción en el poder. Se indica de que incluso habría recibido dinero en efectivo el expresidente en el mismo Palacio de Gobierno, escondido en maletines deportivos. Realmente una situación sorprendente, pero es parte de la tesis fiscal de la Fiscalía. ¿Qué opina usted sobre los elementos que viene reuniendo para, acusar al expresidente Vizcarra?
A ver, yo creo que la imputación es bastante grave, ¿no? Porque además también se ha difundido en medios periodísticos toda una metodología, ¿no? Como bien señalas, maletines deportivos, incluso tubos de planos, me parece también, ¿no? Para camuflar el dinero que se entrega en efectivo. Porque lógico, las coimas, todo lo que es dinero ilícito, tiene que ser dado en efectivo y de alguna manera siempre deja huella. Yo creo que eso es lo importante en este caso, que ni la tos ni el dinero se pueden esconder. Y en el Ujú. caso del señor Vizcarra, incluso la persona que ha dado la información, porque parece que también tienen colaboradores, parece que tienen personas que están ahí aportando datos a la fiscalía, ¿no? En esos casos han dado incluso información precisa sobre montos de dinero que se habrían depositado en cuentas. Entonces yo creo que el Ministerio Público va a tener que seguir la ruta del dinero. Todo eso no me parece que haya sido muy bien detallado en la denuncia que ha presentado el congresista ante el Congreso. Pero bueno, el congresista lo que ha hecho también es adjuntar unos links o poner como elementos de prueba unos links de reportajes periodísticos donde sí se cuenta con detalle lo que habría pasado. Entonces yo entiendo pues que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que evaluar la denuncia, pero por supuesto también estos links y esta información que ha sido básicamente descubierta y puesto a conocimiento de la opinión pública por los medios de comunicación. Y Claro. eso, por supuesto, también va a correr de manera paralela con el Ministerio Público. ¿Y qué plazos podemos tener para tener una resolución tanto en el Congreso como en la investigación fiscal? Porque vemos que hay varias figuras políticas, expresidentes que están siendo investigados, pero demora a veces mucho ese proceso, a pesar de que se tiene, como usted dice, por la opinión pública, por lo que denuncian los medios de comunicación, muchas aparentemente evidencias, pruebas de los delitos que habrían cometido, pero no se llega todavía a condenarlos. ¿Cuánto puede demorar el proceso en el Congreso con esta denuncia y también a nivel fiscal para acusar y que el Poder Judicial tome una decisión? Ahí el problema que tenemos a nivel del Congreso es que va a depender mucho de la prioridad que le quieran dar a esa denuncia, ¿no? Nosotros hemos visto casos donde el tema ha salido en una hora, ¿no? O en un día, ¿no? Ya para no exagerar. Pero hay otros casos donde la cosa ha dormido meses e incluso casi años, ¿no? Entonces yo creo que vamos a evaluar aquí y vamos a medir también un poco el termómetro político para ver cuánta celeridad le quieren dar al caso de esta denuncia y todo lo que se ha hecho de público conocimiento. Dependiendo de eso, el Congreso va a poder sacar el informe que se necesita, ¿no? Yo espero de todo corazón, por el bien, y creo que todas y todos los peruanos esperamos lo mismo, que se le dé la prioridad correspondiente, ¿no? Porque acá hablamos no solo del señor Vizcarra, sino de un aparato de poder que habría venido operando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel de diferentes entidades públicas y que, ojo, puede todavía tener gente dentro de esas instituciones. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que depurarlo, ¿no? Por el bien del país. Y por otro lado, a nivel de la Fiscalía, yo creo que a partir de las detenciones que se han dado y los plazos que van a ir corriendo, porque recordemos que las detenciones preliminares pueden ir máximo por un plazo de 10 días, ¿no? Entonces yo espero también que antes de la mitad de año, ¿no? Ya el Ministerio Público tenga una opinión, cosa que si el Congreso decide no ver todavía el tema del señor Vizcarra o no conocer esta denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación igual puede presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República para que se le levante la inmunidad a todos los altos funcionarios. Claro, bueno, porque a todas luces hay varios elementos al menos a investigar y otros los cuales seguir, ¿no? Por ejemplo, la ruta del dinero que usted mencionaba hace un momento, que podrían pues dar muchas luces y avanzar con el caso, porque ya es pan de cada día tener a los expresidentes, digamos, investigados, pero no acusados, ¿no? Y es algo que es necesario también, digamos, zanjarlo, ¿no? Quería conversar también con usted y preguntarle sobre este caso que tiene relación con el periodo en el que Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, ya no presidente, sino gobernador de Moquegua, los casos de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, donde la Fiscalía solicitó y el Poder Judicial accedió a la solicitud del sobreseimiento, entiendo, el archivo de dos delitos, el delito de asociación ilícita y usurpación de funciones, que aparentemente, bueno, era investigado por eso el expresidente Vizcarra, y solamente dejar el de colusión agravada, ¿no? En los fundamentos para archivar el delito de asociación ilícita indica de que se descarta la estructura de una organización criminal, entiendo, ¿no? Porque la asociación ilícita es parte, ¿no?, de juntarse con otras personas para cometer el delito, y en el caso de usurpación de funciones, bueno, el propio Martín Vizcarra era gobernador en esa época, entonces Fiscalía indica de que si era gobernador no usurpaba nada, sino que él era el encargado de firmar los contratos. Lo cierto es que queda una sensación
de que al haber una serie de testimonios de personas cercanas a esa gestión en Moquegua, habiendo imputado aparentes coimas también o sobornos que habría recibido el expresidente en estos dos casos, el archivo deja un sinsabor, ¿no? ¿Qué opina usted sobre este tema, doctora? Lo que pasa es que yo creo que ese es más un tema técnico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En efecto, como dice la Fiscalía, la usurpación de funciones significa que yo no tengo la capacidad de realizar acciones públicas. O sea, por ejemplo, yo no soy presidente de la República, que es lo que le imputaban a Nadine Heredia, ¿no? Pero me he tomado las atribuciones del presidente de la República y he actuado como si lo fuera, usurpando sus funciones. Pero en el caso del señor Vizcarra, pues eso sería hasta contraproducente con la imputación del delito de colusión, que sí ha permanecido. ¿Por qué? Porque claramente sí estaba dentro de sus funciones. Entonces ahí la defensa de la Fiscalía o la estrategia de la Fiscalía creo que ha pasado por ordenar un poco su teoría, ¿no? Y sincerarla, ¿no? Y decir, oye, acá no hay realmente usurpación. Y se han quedado con el delito de colusión, porque el delito de colusión es bastante grave. El Sí, delito creo de que son colusión 15 años, contempla creo una que pena de solicitaba. exactamente 15 años de cárcel, es mayor que el delito de usurpación de funciones, pero además otro añadido. En principio, no debería de permitir ningún tipo de reducción de la sanción, ni tampoco grillete electrónico, ni este decreto de ley que se dio, no sé, esta norma que se dio no sé mucho, para beneficiar a los que tendrían que ir a cárcel, ¿no? Bueno, eso no se aplicaría porque es delito de colusión, que es contra el patrimonio del Estado. Claro. Y por otro lado, han dejado el de asociación, porque incluso ojo, hay que tomar en cuenta que ya a la fecha el delito de asociación no existe. Hoy se llama organización criminal. Ha sido como despenalizado, ¿no? Y por bien porque yo creo que para el Ministerio Público está siendo difícil de mostrar que había una organización que había sido creada para sistemáticamente cometer delitos. Realmente lo que hablábamos aquí era de un funcionario público o de varios funcionarios públicos que aprovechando sus funciones, aprovechando su cargo, le robaban a las peruanas y a los peruanos, ¿no? Y eso es un poco la imputación del delito de colusión. Pero, Ahora, claro, sí. entiendo el sinsabor que se genera, yo creo sobre todo por la demora en el tiempo, ¿no? Porque claro, han pasado años, tantos años han pasado que ya el delito de Claro, asociación ilícita no está vigente, ahora hay otro tipo penal, que es organización increíble, ¿no? criminal, ¿no? Eso es Increíble. sintomático a cómo demoran los casos en el Perú, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Entonces, claro, ahora el Ministerio Público un poco aclara el panorama, nos dice, oye, no, me equivoqué, imputé de más, entonces voy a reconducir, pero por el tiempo que ha pasado uno siente, oye, lo están ayudando, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, se está Claro. Doctora, saliendo de la haber persecución. archivado estos dos delitos no podría implicar que se reduzca la pena? No quizá en la Sí, investigación fiscal, sino al momento que el Poder Judicial tome una decisión. sí, por supuesto, porque en el Perú las penas se suman. Si a él le hubieran sumado la pena de la asociación ilícita para delinquir y la usurpación de funciones, probablemente podría haber llegado a los 25 o 30 años de cárcel. Ahora, como solo hay un delito, entonces vamos a ir máximo a los 15 años, ¿no? Entonces, sí, claro, eso genera una afectación. Pero el problema es que también desde el principio estuvo mal imputado el delito, a mi parecer. No debió haberse sumado el tema de la usurpación de funciones porque no correspondía. Y eso es algo que también genera pues un llamado al Ministerio Público, ¿no? Porque es muy importante la calificación de los hechos. O sea, en dónde yo voy a decir o qué delitos yo voy a decir que existen. No Claro. se trata pues de imputar todos los delitos y después ir Siendo casos recortando. también que al ser políticos siempre las defensas buscan cualquier resquicio para buscar archivar. Hemos visto que hay muchos personajes políticos juzgados o investigados que buscan maneras de todos lados, en varios juzgados, para poder librarse y buscando justamente estos resquicios, estas aparentes faltas de diligencia de la Fiscalía en ciertos momentos, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Por eso es muy importante esa calificación inicial y ese esfuerzo inicial que el Ministerio Público debe realizar correctamente, técnicamente, ¿no? Esto, bueno, no se dio y el paso del tiempo, claro, nos hace sentir esa sensación de, oye, ¿realmente se está haciendo justicia o al final va a ocurrir que no va a pasar nada, ¿no? De Entonces, eso acuerdo. es muy importante que el Ministerio Público lo valore a futuro. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de La Voz del 21. En una siguiente oportunidad seguro estaremos conversando. Claro que sí, un abrazo fuerte. Gracias. Bien, ha sido la abogada penalista Romy Chan, con vasta experiencia y, por supuesto, con conocimiento de la realidad nacional, los casos
judiciales en los que están involucrados los expresidentes de la República. Hay una cantidad enorme de expresidentes juzgados, si no son todos, y en este caso hablando sobre los procesos del expresidente Martín Vizcarra. Se ha presentado una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la República y este caso seguro va a traer muchas más novedades en las próximas semanas, en los próximos días. Nosotros vamos a seguir informando sobre este y otros temas en nuestras plataformas, así que sigan conectados.